Nombre es Nahala Borachet. Hoy vamos a hablar de terapias regenerativas en la rodilla. La mejor forma como tal de organizar el tema es hablando de que los ortobiológicos y las terapias regenerativas no son lo mismo. Los ortobiológicos es cuando aprovechamos cosas que vienen desde el cuerpo o de la naturaleza, como el PRP, las células madre, los factores de riesgo, y eso pues cuando lo utilizamos para ayudar a sanar algún tipo de tejido. Entonces, es un enfoque que está es un enfoque más hacia acelerar la curación. En cambio, las terapias regenerativas van un paso un poquito más allá porque buscan regenerar un tejido a nivel celular y molecular, usando como tal bioingeniería, células madre, terapia génica, biomateriales o cosas más avanzadas. También tenemos el grupo como el ácido hialurónico, la diacereína y los insaponificables, que son medicamentos o suplementos que modulan síntomas o ralentizan como tal la progresión de una enfermedad, pero no regeneran ni reparan como tal. Ahora, cuando metemos al PRP y las células madre, hacen parte como tal de esas terapias regenerativas, pero no siempre es igual y su forma de aplicación no siempre es igual. ¿Qué tenemos? Tenemos el plasma rico en plaquetas, las células madre, la terapia génica, los exosomas, el ácido hialurónico, la diacereína, el colágeno y los insaponificables. Y pues por temas de tiempo lo vamos a dividir en dos. Primero, el ácido hialurónico, diacereína, colágeno, insaponificables. Y el otro que va a ser el plasma rico en plaquetas, las células madre y la terapia génica y los exosomas. Vamos a empezar por esto. em, que son como tal el plasma rico en plaquetas, que es un derivado de la sangre, busca modular inflamación y estimular cierta proliferación celular. Y cuando hablamos ya como de terapia génica y de exosomas, pues son terapias celulares con potenciales regenerativos. La osteoartrosis como tal en su epidemiología pues viene en aumento un 48% en prevalencia a las últimas décadas. La rodilla es la articulación de carga más afectada, más o menos el 10% de los hombres y el 18% de las mujeres. Es una de las principales causas de discapacidad en el adulto mayor y la artroplastia total de rodilla sigue no solamente en aumento, sino que sigue siendo el gol estándar para tratar la osteoartrosis. En Alemania ha aumentado hasta un 32% y se proyecta un 43% al 2050. En Estados Unidos se espera que en el 2050 aumente un 69%, con un 143% de aumento del volumen total de las cirugías. Y en Australia más o menos se proyectan 248 reemplazos de rodilla por cada 100.000 habitantes, que pues eso es una cantidad altísima. Y pero es muy importante dejar claro que el gol estándar sigue siendo la artroplastia total de rodilla. ¿Por qué es importante la osteoartrosis en este momento? Pues porque tiene un bajo potencial regenerativo el cartílago en la rodilla osteoartrósica, falta migración celular para la reparación intrínseca y es una alternativa para ralentizar la progresión de la osteoartrosis y evitar las cirugías tempranas. Entonces, hay una limitación muy grande a lo largo del tiempo, tanto en la evidencia como en los costos y en que no reemplaza el tratamiento actual. Y por eso los ortobiológicos enfrentan todavía muchísimos desafíos. Pero pues vamos a tratar de recopilar qué dice la literatura. Entonces, empezando por el plasma rico en plaquetas, el PRP es un producto famosísimo, lo escuchamos mucho, es un producto derivado de la sangre, pero ¿qué tanto sirve el PRP? Entonces, los productos derivados de la sangre se obtienen a partir de sangre periférica y se procesan con diferentes técnicas para modular la inflamación y promover esa reparación tisular. Entonces, tenemos varios, no solamente es el PRP. El PRP es el más común en ortopedia y tiene muchas aplicaciones en osteoartritis y en reparación de tejidos blandos, pero también están los factores de crecimiento ricos en plaquetas que buscan una liberación controlada de citoquinas. Está la fibrina rica en plaquetas, que es una matriz tridimensional con una activación plaquetaria sostenida. Está el suero acondicionado autólogo, que busca una acción antiinflamatoria mediante la inhibición de citoquinas. Y está la alfa-2 macroglobulina, que busca una inhibición de metaloproteinasas para frenar la degradación del cartílago. El PRP, como les digo, es el que más utilizamos, pero ¿qué es puntualmente? Entonces es un alto contenido de plaquetas que va a estar liberando de forma sostenida factores de crecimiento para ayudar a reparar los tejidos. Es rico en factores de crecimiento, tiene propiedades antiinflamatorias y condroprotectoras
Y más, lo que más podemos resaltar es que es de fácil acceso y aplicación, entonces está ampliamente utilizado en ortopedia. Es una alternativa que viene en aumento en los últimos años. El mecanismo de acción, entonces lo que busca es modular la inflamación, disminuyendo las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Estimula los condrocitos, favoreciendo la síntesis de matriz extracelular y tiene un efecto analgésico, reduciendo las prostaglandinas y los neuropéptidos inflamatorios. Clínicamente lo utilizamos en osteoartrosis leve o moderada como una tendencia a retrasar la artroplasia total de rodilla y se puede utilizar en combinación con cirugías. Cuando uno hace osteotomías, se le puede poner PRP y es pues también uno de los mecanismos de ayuda como para dar ese manejo analgésico. Tipos de PRP, no todos son iguales, depende de su composición, entonces hay diferentes efectos clínicos. Primero, este que es el según el contenido celular, que lo clasificació el doctor Ehrenfest, y otro según la cantidad de leucocitos. Entonces, según el contenido celular, puede ser un PRP puro, que no tiene nada de leucocitos, es mucho más suave, es menos inflamatorio, su efecto es un poco más prolongado y se usa en osteoartritis leve y lesiones tendinosas. Si tiene algo de leucocitos, es el pobre en leucocitos, causa mucha más inflamación al inicio, pero puede activar mucho mejor la regeneración y se usa más que todo en lesiones musculares y en osteoartrosis moderadas. Y está la fibrina rica en plaquetas, que es cuando forma como tal una matriz de fibrina y son factores de crecimiento que se liberan lentamente durante 7 a 10 días y es útil en cirugía con fines más regenerativos. La otra clasificación es según cuántos leucocitos tiene. Entonces está el pobre en leucocitos y el rico en leucocitos. El pobre en leucocitos genera menos inflamación. Se usa cuando no queremos esa respuesta inflamatoria fuerte, más que todo en osteoartrosis avanzada. Y el que es rico en leucocitos aumenta esa inflamación inicial, es mucho más agresivo, activa mucho mejor la regeneración en lesiones un poco más activas. ¿Cómo se obtiene el PRP? Entonces, se hace una extracción de sangre venosa autóloga de 15 a 30 mililitros. Eso varía según el tipo de PRP y la concentración deseada, pero pues más o menos este es como el estándar que muestran las casas o los laboratorios. Se lleva una centrifugación diferencial para separar como tal los componentes sanguíneos. Luego se hace una segunda centrifugación donde se concentran las plaquetas. Luego se debe activar el PRP, que eso se puede hacer tanto con trombina o con cloruro de calcio. La trombina autóloga la activa de forma inmediata, el cloruro de calcio estimula como tal la agregación plaquetaria y la liberación sostenida de los factores de crecimiento. Y en algunos casos se puede inyectar sin activación química, que es una activación fisiológica, y se activa en contacto con el colágeno, con el tejido dañado, y luego va a la aplicación intraarticular. ¿Cuál es el problema? Pues que hay muchos factores que afectan la variabilidad de este PRP y no hay un protocolo universal como de las diferencias entre el centrifugado o la activación que nos asegure que estamos aplicando cierta cantidad de leucocitos al paciente. Entonces, hay varios estudios. Este fue uno que se hizo en 2021 en Estados Unidos y busca determinar si existía una cantidad específica de plaquetas que maximizaban su efecto clínico y fisiológico en la rodilla, comparándolo puntualmente con el ácido hialurónico, que era un tratamiento convencional. ¿Qué se dieron cuenta? Pues en los resultados el PRP mostró muchas mejoras sostenidas respecto al ácido hialurónico, sobre todo en escalas funcionales, disminuyendo la inflamación con la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, y mucho menos deterioro del cartílago en la radiología, en la radiografía, sin regeneración en la resonancia. Entonces, como que medían el espacio articular y se dieron cuenta que sí ralentizaba la progresión, pero pues no había una regeneración visible cuando se le tomaban resonancia a los pacientes. Importante es que sí perdía efecto después de 6 meses. Inicialmente mostraba, el ácido hialurónico mostraba mejoras leves, pero perdía el efecto progresivamente, mientras que el PRP mantenía la eficacia durante todo el año del seguimiento. La dosis óptima que hablaban en este artículo era de 10.000 millones de plaquetas en 8 mililitros para lograr un efecto condroprotector sostenido.
¿Qué más dice la evidencia? Entonces, este es otro estudio que se hizo en 2011 y buscaba evaluar si los factores de crecimiento autólogos, puntualmente el PRP, mejoraba o aceleraba la cicatrización de las lesiones radiales en el cuerno posterior del menisco externo en un modelo, en un conejo. Esto yo sé que es el menisco, pero se puede extrapolar a la osteoartrosis, por eso lo traigo. Es un estudio experimental autocontrolado, un doble ciego que se hizo con conejos y le hicieron seguimiento a 3 semanas. Cada conejo tenía una rodilla con PRP y la otra con uno con plasma pobre en plaquetas. Y los dos tenían pues unas suturas de adentro afuera de la lesión radial del menisco y hacían evaluación macroscópica y microscópica de lo mismo. Que se dieron cuenta entonces pues que la cicatrización macroscópica se da en el 94% en el grupo de PRP y 11% en el control, y la cicatrización microscópica 88% en el PRP y 11% en el control. El tiempo de cicatrización era 8 de cada 9 meniscos a las 3 semanas y en el control ninguno tenía cicatrización a las 3 semanas. Entonces, realmente podríamos decir que es extrapolable en osteoartrosis. ¿Por qué digo que es extrapolable? Porque es un modelo que da un soporte biológico a que el PRP sí puede favorecer algún tipo de reparación en la articulación, ¿sí? Aunque la osteoartrosis humana es un poco más complicada y tiene procesos de inflamación crónica de un daño estructural, los mecanismos de acción pues sí son relevantes. Y ese tipo de evidencia pues motiva a pensar que los estudios clínicos de osteoartrosis pues tienen algo de evidencia. Ahora, este es otro artículo que está en 2019 y es un metaanálisis para mirar la efectividad y la seguridad del PRP intraarticular versus el ácido hialurónico y el placebo. Los resultados, entonces, el PRP mostró ser mucho mejor que el ácido hialurónico y el placebo en escalas de dolor, en escalas de función articular y en escala de función diaria deportiva. Em, Las limitaciones realmente de este estudio era que había falta de estudios a largo plazo y eran muy heterogéneos. Y los eventos adversos realmente eran los mismos. Luego en 2022 hicieron este estudio, que es una revisión sistemática que incluía ocho estudios como de muy buena calidad y evaluaban PRP combinado con ácido hialurónico versus PRP solo. Y para mí este es uno de los estudios más relevantes porque mostraban que la combinación era mucho mejor en las escalas de función y de reducción de dolor. Em, pero habían otros que decían que no aportaba beneficio adicional, pero sí mayor costo. Pero pues este es uno de los primeros estudios que empezó a hablar de que requeríamos que el tratamiento fuera combinado. Luego en 2023 sale este metaanálisis que también estaba muy bien hecho y lo que mostraba era que el PRP versus el ácido hialurónico y versus el placebo tenía mejor alivio del dolor y mejor función. Y cuando hacían un subgrupo de los estudios, se daban cuenta que el PRP perdía ventajas frente al ácido hialurónico cuando uno eliminaba los sesgos metodológicos. Entonces, pues no lo recomendaban en la práctica clínica actual. Luego, en 2021, la AOS, dentro de sus recomendaciones, menciona al PRP como efectivo en osteoartrosis leve a moderada, sin diferencias significativas entre si es de alta, o sea, de pobre o rico en plaquetas. Ellos prefieren los que son pobres en plaquetas, ricos en plaquetas, pero con evidencia limitada, y no había consenso sobre el número de dosis o el intervalo de inyecciones y no la recomendaban en osteoartrosis avanzada. Entonces, cuando uno tiene toda esta literatura, busca, ¿sirve o no sirve el PRP? Entonces, sí sirve, pero con ciertas matices. Tiene beneficios en dolor y en función cuando lo comparamos con el ácido hialurónico y el placebo. Es más útil en la osteoartrosis leve a moderada y tiene un mejor perfil de seguridad y tolerancia que otras cosas. Ahora, no está listo para utilizarse de rutina porque hay mucha variabilidad en la preparación y en la aplicación. La evidencia es heterogénea y tiene muchos sesgos, tiene falta de protocolos estandarizados, no está recomendado por guías como la AOS para osteoartrosis. Entonces, pues queda a consideración del profesional. Otro de los derivados de la sangre es el suero acondicionado autólogo, que es una terapia biológica rica en proteínas antagonistas del receptor de interleuquina 1, modula la inflamación y bloquea la acción de la interleuquina 1 beta, que es clave en la degradación del cartílago, reduce la inflamación, estimula la síntesis
de ácido hialurónico, mejorando la lubricación articular y modula el catabolismo, o sea, disminuye la destrucción articular. ¿Qué evidencia clínica tiene? Sí mejora la función, pero no hay cambios estructurales. Cuando se compara con el ácido hialurónico, pues hay disminución significativa de las metalogenoproteasas, pero también aumenta la síntesis del hialuronato y no hay consenso todavía ni en la dosis ni en el número de aplicaciones. La alfa-2 macroglobulina, que es otra de las terapias derivadas de sangre, es un inhibidor de proteasas séricas con efecto condroprotector y antiinflamatoria. Se une a la metaloproteinasa 3, a la interleuquina 1 beta y al factor de necrosis tumoral, limitando la degradación del cartílago. Inhibe esas metaloproteinasas, bloquea las citoquinas inflamatorias y protege el cartílago, disminuyendo la progresión de la enfermedad. Aquí la evidencia sí tiene muchas limitaciones porque todos los estudios son en animales y está limitado su efecto como a brotes agudos donde las metaloproteinasas están muy elevadas. Conclusiones, el PRP es un ortobiológico efectivo en osteoartrosis leve a moderada, tiene un mecanismo de acción que incluye modulación inflamatoria y estimulación de condrocitos. Existen diferentes tipos de PRP con variabilidad de los efectos clínicos y falta estandarización y pues una muy buena evidencia de la regeneración estructural. Vamos a hablar entonces de la segunda terapia, que son las células madre mesenquimales. Son células multipotenciales con capacidad de autorrenovación y diferenciación en tejido mesodérmico. Pueden migrar a tejidos dañados, que es el efecto homing, y ejercer efectos regenerativos e inmunomoduladores y actúan a través de la interacción célula-célula y secretando factores bioactivos. ¿Cuál es el efecto terapéutico? Pues hacen una regeneración condrogénica formando cartílago, buscan la inmunomodulación reduciendo citoquinas inflamatorias y buscan la síntesis de factores proangiogénicos y proliferativos. Las fuentes principales es médula ósea, tejido adiposo y líquido amniótico. Las células madre de médula ósea contienen unos precursores celulares con una muy buena capacidad osteogénica y condrogénica. Se obtienen por aspiración de médula ósea habitualmente de la cresta ilíaca y se pueden aplicar intraarticularmente o combinado con microfracturas. Cuando uno revisa la evidencia de esto, no son superiores al PRP cuando se usan solas, pero cuando se combinan con PRP aumenta muchísimo su potencial. Están las células madre derivadas del tejido adiposo. Se han estudiado como una alternativa un poco menos invasivas a las de médula ósea y se obtienen a partir de tejido graso mediante una liposucción y se procesan para su inyección intraarticular. Son más fáciles de obtener, son menos invasivas, tienen factores de crecimiento con propiedades antiinflamatorias y el riesgo de osificación endocondral es mucho menor y tiene un muy buen potencial condrogénico, aunque es disminuido respecto a las de médula ósea. Cuando se combinan con PRP, no hay diferencia significativa, pero estas puntualmente cuando se combinan con PRP y ácido hialurónico es un poco más efectiva en control de dolor. Y están las derivadas de tejido amniótico que se obtienen de la membrana amniótica y del líquido amniótico. Tienen un potencial inmunomodulador y antiinflamatorio, no requieren extracción del propio paciente, entonces se pueden utilizar injertos y tienen una muy buena capacidad regenerativa y de homing. Y es una muy buena opción, es prometedora, pero pues al ser de líquido amniótico, obviamente hay muy pocos estudios. Em, ¿Cuáles son los desafíos y limitaciones de esas terapias? Y es que a pesar del potencial terapéutico, su aplicación clínica todavía es difícil porque pues primero hay problemas en la diferenciación no deseada, entonces puede hacer osificación endocondral en osteoartrosis, también el costo es muy elevado y los efectos adversos que están reportados es una artralgia transitoria, un edema y unos calambres. Entonces pues todo eso todavía se está estudiando y se está como, aunque ya se utiliza mucho más, pues todavía falta estandarizarlo. Hay un estudio que se hizo entre 2002 y 2015 del doctor Wakitani con 41 pacientes y tenían de médula ósea puntualmente y lo seguía a 137 meses. Eran pacientes que no tenían tumores y no tenían más infecciones y él buscó evaluar cuál era la fuente celular más óptima, cuál era el número de células a inyectar, cuál era la frecuencia en el tratamiento y cuál era el método de administración pues más óptimo. Entonces, él decía que aunque a los pacientes les iba bien y no tenían efectos secundarios graves, que él utilizó 41 pacientes,
todas estas preguntas quedaban muy en el aire y quedaban sin responder. Entonces, me tomé la tarea de buscar cómo responde la literatura a estas preguntas. Entonces, ¿cuál es la fuente celular óptima? Entonces, primero está este estudio de 2019 que compara las de grasa con las de médula ósea de los mismos donantes y hizo ensayos funcionales y luego pues lo sometió todo a un metaanálisis de 14 estudios. Em, ¿Qué se dieron cuenta? Entonces, que las de grasa tenían menos heterogeneidad celular, eran más predecibles, tenían un metabolismo mucho más eficiente porque requerían menos oxígeno, tenían menor inmunogenicidad porque tenían menos riesgo de rechazo, mayor capacidad inmunosupresora, inhibiendo los linfocitos T y resultados clínicos más estables. Entonces, podríamos concluir que las de grasa son una fuente celular más homogénea, más segura, más estable en terapias con células madre en osteoartrosis. Después sale este del número de células a inyectar que sale en 2020 y acá el número como clave era 40 por cada 10, o sea, cada 40 millones de células resultaban una respuesta óptima en regeneración, dolor y función y eran clínicamente significativas. Sin embargo, reportaban eventos adversos como aumento de la inflamación y dolor persistente cuando las dosis eran muy altas. También, ay, perdón, también hablaban ellos que a ese número de células en la resonancia habían mejorías en el espesor del cartílago articular sin significancia estadística. También medían un índice que era el de índice de cartílago pobre que se medía en radiografía y había una reducción significativa de ese índice. Y también habían cambios en el volumen meniscal cuando eran después de 50 millones, hasta después de 12 meses post tratamiento. Entonces, pues realmente es una forma como de estandarizar y de decir lo que sería útil, que sería encima de los 40 millones de células. La frecuencia en el tratamiento, entonces hay dos estudios, uno en 2023 y uno en 2025. Las dos que podemos concluir que una sola inyección es suficiente para aliviar el dolor, pero más de una potencian el efecto. También está este, que evaluaba la seguridad y la eficacia de una dosis única de cordón umbilical versus la triamcinolona. Entonces, este era un estudio piloto y lo que lo planteaban era como una inyección off the shelf, que significaba como listo para usar, que era un medicamento que uno conseguía, pues, un ejemplo, en la farmacia, y crioprecipitadas y disponibles para descongelar, inyectársela al paciente sin necesidad de un cultivo fresco ni una manipulación especial en el hospital. ¿Qué se daban cuenta de esto? Pues los resultados principales, pues no tenía como reacciones adversas graves, solo unas molestias iniciales, las escalas funcionales mejoraban muchísimo y era significativa, las escalas de dolor también y las escalas de calidad de vida también. Entonces, bueno, en resonancia sí no habían diferencias estructurales, pero entonces, ¿sirve o no sirve? Este es un estudio de 2021 que salió en Arthroscopy y lo que buscaba era mirar la eficacia y la seguridad de pues, tanto de las terapias celulares como de las terapias derivadas de sangre y las comparaban con ácido hialurónico y solución salina como placebo en osteoartrosis. En dolor se daban cuenta que había menos dolor que con placebo o con ácido hialurónico. En función también mejoraba la movilidad y la actividad. Y en seguridad, el plasma rico en plaquetas, pobre en plaquetas, era la opción más segura. Luego en 2024 sale este metaanálisis que revisa 26 estudios como tal, utilizando células madre mesenquimales inyectadas directamente en la articulación. Y se dan cuenta que en dolor también hay mejora significativa y en función también. La dosis no había diferencia entre baja, media o alta dosis, pero este resultado no era estadísticamente significativo. Entonces, ¿sirven o no sirven las células madre? Entonces, sí funcionan porque mejoran dolor y función hasta 24 meses. La dosis no cambia el resultado. El perfil de seguridad es aceptable. Cuando se combinan con PRP, les va mucho mejor, aunque el PRP tiene menos tolerancia y no hay evidencia fuerte para recomendar un tipo específico de células madre, ya sea de adiposa o de médula ósea. El efecto clínico sostenido en dolor y función es mucho mejor que cuando se compara con la triamcinolona.
y son estrategias válidas que pueden utilizarse de forma complementaria. Como conclusión, alivian el dolor. Las de médula ósea no son superiores al PRP o al ácido hialurónico. Las de tejido adiposo tienen un muy buen efecto antiinflamatorio sin regeneración clara. Las de tejido amniótico tienen un potencial interesante pero poca evidencia. Las de cordón umbilical pues están buscando, planteando que sea una terapia lista para usar. Algunos estudios muestran mejoras en cartílago, en imagen y en artroscopia. Tienen variabilidad en sus protocolos de preparación y falta estudios a largo plazo con buenos diseños metodológicos. ¿Cuál es la otra alternativa en la terapia celular? La terapia secretoma. El secretoma es una alternativa innovadora que en lugar de utilizar las células madre completas, utilizan factores bioactivos que secretan, lo que evita preocupaciones sobre la diferenciación celular no deseada. Entonces, incluyen proteínas, exosomas, microARN y vesículas extraarticulares y muestran mayor proliferación celular y síntesis de matriz extracelular y resolución de la inflamación y regeneración condrogénica. Estudios acerca de esto, está este de 2024 que muestra disminución en las interleuquinas, en el factor de necrosis tumoral, en las metaloproteinasas, como destructores de cartílago. También aumentan todas las señales para formar cartílago sano y disminuyen vías o rutas que favorecen el gen de daño avanzado en cartílagos e hipertrofia. Entonces, es una muy buena alternativa.